Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al primer encuentro de este ciclo de Finanzas para el Desarrollo que estamos proponiendo desde Pellegrini, gerente de Fondos Comunes de Inversión. Somos la sociedad gerente de los fondos del Banco Nación. Es más, hoy vamos a contar con la participación de un director y una directora del banco. Y es una propuesta que llevamos conjunto al Doctorado de Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes. Vamos a contar con la presencia de Juan Santarcángelo, que es el director del doctorado, y uno de los investigadores que nos va a acompañar desde Estados Unidos vía Zoom, Matías Bernengo. Les voy a presentar muy brevemente y ya vamos directamente a escuchar lo que tienen para comentarnos los panelistas. ¿Cuál es la idea de estos encuentros? La idea es crear un espacio de debate y de intercambio entre la academia y los funcionarios del sector público. Bien, un espacio donde podamos intercambiar diferentes visiones y tender un puente entre esos dos espacios, de la experiencia del que tienen que gestionar el día a día en la Argentina y de los intelectuales que tienen más tiempo para estar pensando cómo desarrollar este país y cómo desarrollar la economía y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. Así que bueno, sin decir mucho más, invito a Juan que haga una pequeña presentación del doctorado. Vale aclarar, yo estoy cursando el doctorado, así que en una de esas me sirve para sumar unos puntitos en el doctorado. Y bueno, esperamos que sea alto. Me falta presentar a los tres panelistas. Guillermo Biersba, director del Banco, del Banco de la Nación Argentina. Pues vendrá Cecilia, también directora del Banco de la Nación. Guillermo, exdirector del CEFIDAR, del cual participé con muchísimo gusto los últimos años que tuvo y que me hizo crecer profesionalmente muchísimo. Cecilia, docente de la Universidad de Quilmes también, así que bueno, súper atravesados todos y conociéndonos y disfrutando. Y Matías Bernengo, docente e investigador, que les va a volar la cabeza también. Así que bueno, bienvenidos a todos, espero que disfruten. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, es un enorme placer compartir este evento. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades del Fondo Pellegrini, la verdad muchísimas gracias, a su presidente Daniel, a su vicepresidente Andrés, la verdad es que es un enorme placer, y a los directores. La verdad es que es un enorme orgullo, como decía recién Estanislao, es un enorme orgullo contar con este panel de expertos y panelistas de lujo que combinan muy interesantemente cuestiones de gestión y cuestiones de experiencia académica muy importantes, tanto Guillermo como Cecilia y como Matías conocen a la perfección la temática que pretendemos abordar de la cuestión del sistema financiero y las posibilidades que tiene para apuntalar un proceso de desarrollo económico. Y la verdad es que esta es una primera charla, esperamos un conjunto más abultado de charlas, donde intentamos vincular las cuestiones de gestión con las cuestiones más académicas. El doctorado en desarrollo económico es el primer doctorado heterodoxo en economía que hay en el país. Fue un doctorado creado en el año 2014, que funciona muy bien, que ya tiene un montón de egresados con una temática que es el desarrollo económico, que es bastante particular porque es una temática multidisciplinar. Entonces sus estudiantes no solo son economistas, sino que también hay sociólogos, gente que viene de las ciencias políticas, de la historia, y entonces combinan cuestiones sumamente interesantes y los debates son súper fructíferos. Entonces, sin mucho más que agregar, la verdad les quiero agradecer a todos por estar presente y en especial a los panelistas. Es un enorme lujo contar con la presencia de ustedes tres en esta primera presentación.
Bueno, creo que el primer orador va a ser Matías Bernengo. Matías es docente, profesor en Estados Unidos, en la Bucknell University. Hizo el doctorado en la New School, igual que yo, un par de años antes. Y bueno, también es docente, fue docente este año en el doctorado en Desarrollo Económico y tiene participación en varias maestrías y dando clases acá en el país y en otros lados. Así que, sin más, Matías, te cedo la palabra. Qué bueno verte. Es una charla corta, no sé si les voy a poder hacer explotar la cabeza, como dijo el Tano. El tema es obviamente sobre las finanzas para el desarrollo y el rol de la banca pública. Yo veo mi papel como académico. Yo soy la parte académica alejada del mundo real y veo mi papel un poco como intentar enfrentar algunos de los mitos que son recurrentes en las discusiones sobre el papel del Estado en el financiamiento del desarrollo. Yo lo que le podría decir, por algo que hago en investigación y que me parece importante, es pensarlo históricamente, ¿no? Este papel. Y una de las cosas fundamentales, ¿no? Cuando ahora discutimos el proceso de desarrollo a largo plazo y todos los problemas que hay con visiones eurocéntricas, etcétera, del proceso de desarrollo, una de las cosas importantes es entender por qué Europa occidental sale adelante y eventualmente un lugar retrasado, no particularmente avanzado, y con el proceso de desarrollo de la revolución industrial queda adelante. Es que, y si uno mira, ¿no?, y piensa en lo tecnológico, la tecnología es la frase famosa y vieja de Francis Bacon, ¿no?, que las tres invenciones que habían cambiado el mundo, la pólvora, el compaso y la imprenta, todas inventadas en China. Y claro, Europa no inventó ninguna de esas. Yo siempre digo a los alumnos que hay ciertas cosas que Europa inventó, ¿no?, que son europeas. ¿Y qué dicen alguna cosa sobre Europa? Los dos tecnológicos, si ustedes quieren, y como siempre les digo, dos que estoy usando, los anteojos y el reloj mecánico de alguna forma son invenciones europeas y dicen algo sobre Europa, pero la más fundamental es justamente la deuda pública. Casi todas las invenciones financieras existen en el mundo antiguo, fueron inventadas como otras cosas, como la agricultura en diversos lugares, el papel moneda chino, había obviamente acuñación de monedas, bancos, todas esas cosas. Pero la deuda pública se está en los libros de Carlo Cipolla. Si no han leído Carlo Cipolla es un autor fundamental. Espero que ustedes me digan, ¿no?, como dije en el chiste al principio, soy abierto al monólogo, así que si nadie me para, yo sigo hablando. Entonces en algún momento espero que ustedes me digan más o menos cómo voy de tiempo. Pero yo intento parar ahí en el momento que me corresponde. Pero la deuda pública es una inversión europea. Es una inversión del final de la Edad Media en las ciudades-estado italianas. Y lo importante de eso es que durante unos 200 años, ahí hay una historia, o 150 años más o menos, 1250 y pico, 60 y pico, dependiendo de donde digan, en Génova, en Venecia, en Florencia, hay deuda pública, y es complicado manejar la deuda pública, y eventualmente los que se crean son bancos primero semipúblicos que están ahí para manejar la deuda pública. Primero, o sea, el primero de ellos en Barcelona, ¿no? Creo que ahí hay alguien que está bloqueado. Pero la Casa San Giorgio en Génova más o menos siempre más o menos adelante de esto, es uno de los primeros bancos públicos y está ahí, o semipúblicos debería decir, es controlado por las élites mercantiles locales, que controlan las ciudades y por lo tanto el Estado. Están ahí para financiar el Estado, están ahí justamente para financiar el comercio de larga distancia, para financiar las actividades mercantiles del Estado y para manejar la deuda pública, de cómo se financia esta élite mercantil. Entonces, la revolución industrial que es posible en Inglaterra, hay que recordarlo, se hace en un banco que es tardío. En ese sentido, el Banco de Inglaterra es de 1694,
viene después de la Revolución Gloriosa, viene 200 años después de los bancos en las otras ciudades. O sea, el proceso de desarrollo sigue el camino de desarrollo de otros lugares en Europa, ¿no? Uno piensa las ciudades-estado italianas, Holanda y Inglaterra como siendo centrales. Obviamente acá en este proceso también el control del comercio internacional, primero en las ciudades-estado italianas, después Portugal y España, que son financiadas por las ciudades-estado italianas, el control vía el Atlántico, y eventualmente Holanda e Inglaterra. O sea, es el control del comercio internacional que permite los rendimientos para pagar y servir esa deuda, porque es una deuda en este momento, aunque sea pública, es esencialmente externa, porque hay que pagarla en una moneda que ellos no controlan, de alguna manera, metálica. ¿Cómo se llama? Hay necesidad de controlar ese comercio para el servicio de la deuda, ¿no? Para pagar los intereses, por lo menos, del Estado. Pero la revolución industrial, lo que permite esa gran dominancia europea, es una montaña de deuda. Inglaterra, al final de la guerra napoleónica, tiene 260% del producto de deuda pública. Entonces, la deuda es esencial en el proceso de desarrollo, la deuda pública es esencial en el proceso de desarrollo, y lo que es fundamental de alguna forma es, en particular, tener claro las diferencias entre moneda doméstica, moneda externa, y la capacidad de servirla, porque si es externo necesita tener la capacidad de exportar, de conseguir los elementos necesarios para servir la deuda externa, y si es doméstica la situación es bastante diferente. Las dos cosas están conectadas de alguna forma, y voy a llegar a eso. Justamente mi otra discusión es, bueno, nosotros en América Latina y en Argentina hemos llegado tardíamente al proceso de desarrollo, somos tardíos y periféricos, ¿no? Para usar la expresión, o sea, Friedrich es central en esto, ¿no? El pensamiento estructuralista de pensar a la economía desde el punto de vista, como estoy diciendo acá, histórico-institucional, pero además desde el punto de vista de las diferencias entre el centro y la periferia. Y en el mundo periférico la restricción externa es fundamental, o sea, es lo que limita la capacidad, inclusive en moneda doméstica en alguna medida, de promover el desarrollo, si al usar la deuda pública, las montañas de deuda que son necesarias para promover el desarrollo, si uno choca con la restricción externa. Acá hay fundamentación teórica para estas cosas que no vale la pena discutir y no tendríamos tiempo, pero la idea de que el crecimiento es empujado por la demanda, o sea, por la capacidad de gasto autónomo, una larga tradición que empieza con Keynes y Kalecki y que tiene difusión en varias tradiciones heterodoxas de la economía. El punto de esto es que es justamente el gasto del Estado es uno de los gastos centrales. No se puede pensar la revolución industrial sin el gasto ¿cómo se llama?, del Estado para promover el proceso de desarrollo. Entonces, de vuelta, si fue central en las experiencias en el centro, es muy difícil pensar que no sea central para las experiencias periféricas. La limitación, los límites que están impuestos en la situación periférica son bastante más importantes. ¿Por qué? Como decía, porque la restricción externa implica que al llegar tardíamente tenemos que importar bienes esenciales, tenemos que importar, ¿no?, básicos, cosas que son necesarias para la producción doméstica, y eso nos obliga a exportar. Y los patrones de especialización de las exportaciones tienen implicaciones sobre el proceso de desarrollo. O sea, si uno se hace como América Latina en los últimos 30 años en el proceso neoliberal, hemos vuelto a reprimarizar nuestras exportaciones, particularmente o sea, el esfuerzo que había habido de la industrialización se dio para atrás, ¿no? Y hemos vuelto a exportar commodities en América del Sur y en alguna medida en América del Norte, en México, ¿no? América del Norte y América Central y el Caribe se ha vuelto a un modelo que exporta mercancías manufacturadas con bajo valor adicional, ¿no? O sea, si uno es más explícito, diríamos gente, que exportan el trabajo barato, sea con las maquilas, sea con simplemente la inmigración de gente hacia Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la capacidad de generar mayor valor adicionado, mayor capacidad exportadora, menor dependencia de estos bienes esenciales que vienen del exterior, acotan la posibilidad de gastar, porque si uno va y gasta,
Los patrones de consumo implican que las necesidades de importación van a ser elevadas y eso impone restricciones sobre la capacidad de servir a la deuda externa que como llama, es central en los casos del capitalismo periférico. Y por lo tanto, el proceso de desarrollo y el rol de la banca pública, en alguna medida, en los países periféricos, es enfrentar este esquema, o sea, es obviamente financiar al Estado. O sea, la idea ortodoxa de que el financiamiento público del gasto y la deuda pública son inflacionarios es con todo respeto, pensamiento mágico. O sea, la idea de que es mítica no tiene fundamento, no tiene buen fundamento en la teoría, tiene problemas graves, lógicos, no tiene buen fundamento en la historia económica. Es mala economía y mala historia. Pero no basta con esta preocupación de financiar al Estado, hay que tener una preocupación de manejar estas restricciones externas y de promover capacidades exportadoras para justamente limitar las recurrentes crisis financieras, crisis de balanza de pagos, que son la marca del capitalismo periférico, ¿no? Es lo que nos diferencia, lo que nos hace específicos. En ese sentido, el Banco Central tiene un papel fundamental en el proceso de financiamiento del desarrollo, que es algo que normalmente en la visión ortodoxa es tenido como algo llama absolutamente, ¿no? Herético, ¿no? O sea, como una herejía, como un gran crimen. Pero eso no quiere decir que no existan posibilidades para otros tipos de bancos públicos. O sea, la forma y la institucionalidad que se da en el caso del funcionamiento de los sistemas financieros es variada, inclusive en la periferia. Yo, como crecí en Brasil, ¿no? La familia se fue a Brasil en los años 70, etc., siempre digo el caso de los bancos de desarrollo y el caso del Banco Nacional de Desarrollo en Brasil, el BNDES, es un caso importante que ahora está lamentablemente siendo, como se llama, otra vez, como fue en los 90, siendo atacado por ¿no? un gobierno neoliberal, pero fue esencial en el proceso de desarrollo y de industrialización brasileño y inclusive en el último periodo, en el periodo de Lula y de Dilma, hubo un intento con dificultades de retomar una agenda progresista y desarrollista con relación a en donde hubo una serie de avances, hubo mejoría de la distribución del ingreso, etc. Que fue fundamental también en ese periodo para financiar los procesos de desarrollo de la industria uno puede decir inclusive del sector agrario brasileño, que ha sido bastante bien sucedido en los últimos años. Yo más o menos lo voy a dejar por acá y cualquier pregunta, ¿no? Más general la dejo para las preguntas al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Vamos a seguir ahora con Cecilia Fernández Buña. Les comento de paso a los que están siguiendo por Zoom que pueden hacer sus preguntas en el chat, que una vez que terminen los tres expositores nos vamos a tomar un ratito para exponer las preguntas que haya y darles oportunidad para que haya un intercambio. Así que, Cecilia, ahí te pasamos cámara y micrófono. Bueno, como me veo ahí reflejada en la pantalla, entiendo que me toca a mí. Estaba silenciado, no se escuchó nada lo que dijiste, pero deduzco que es mi turno. Así que bueno, partiendo de lo que planteaba Matías, de que la institucionalidad de la banca pública es variada en América Latina y en el mundo, y aprovechando que hoy estoy como directora en el Banco de la Nación Argentina, quiero presentar algunas reflexiones de lo que
entiendo que son las transformaciones que está presentando o sufriendo la banca comercial en general y que nos afectan o que digamos, sí, impactan en el Banco Nación en particular. El Banco Nación es el principal banco público de nuestro país, y si bien hay otros bancos, yo creo que el punto fundamental del Banco Nación tiene que ver con su nivel patrimonial, que es lo que determina la capacidad prestable que tiene, ¿no? Digo, por normas bancarias, por Basilea, etcétera, la posibilidad de dar préstamos en los bancos está asociada a su responsabilidad patrimonial, y en ese sentido es el Banco Nación el que por lejos es el principal actor del sistema. Y si bien en la Argentina contamos con otros bancos públicos que a lo mejor fueron pensados para destinarse exclusivamente a la inversión, como por ejemplo el Banco Vice, su nivel patrimonial hace que su capacidad prestable y el monto mayor de un crédito que pueda dar sean significativamente menores, con lo cual en ese sentido la centralidad que tiene el Banco Nación en el sistema financiero argentino es muy importante. Tampoco no me quiero centrar en esto, no lo tenía previsto, pero sí tomo lo que dijo Matías respecto a que los bancos centrales tienen un rol fundamental en el financiamiento en los países, y es una afirmación que comparto, digamos, no solo desde la teoría, como dijeron antes, yo también soy docente investigadora, sino también de lo que vemos todos los días, y es muy claro el rol que puede ejercer el Banco Central en el direccionamiento crediticio, tanto en términos de dirección como de regulaciones para que nuestro sistema bancario en particular vuelque más capacidad prestable. Pero digo, es un tema muy amplio el título de la charla de hoy, y no era sobre eso, no era ese punto que quería abordar, sino más bien quería compartir la experiencia que hemos vivido con Guillermo, que es quien está a continuación mía, en estos casi 2 años que vamos a llevar al frente del Banco Nación, en términos de estar atravesando lo que desde mi punto de vista es un quiebre en el modelo tradicional de los bancos. Ya en los últimos años, en la industria bancaria viene habiendo profundas transformaciones asociadas a los procesos de digitalización y también a la emergencia de las fintech, que nos plantean un problema muy concreto a los bancos, y es la competencia por los depósitos. En la medida, que estas nuevas sociedades que ofrecen distintos tipos de servicios financieros han propuesto servicios y productos más amigables, más innovadores que la banca tradicional, el problema y el desafío que esto le presenta a los bancos es un desafío por lo que es la materia prima de los bancos, que es los depósitos. Entonces, ambos procesos están obligando a los bancos a llevar adelante un proceso de transformación, y esto ha sido particularmente marcado para nosotros como banco público. Si cuando llegamos en diciembre de 2019, este era el escenario que veíamos, la pandemia no vino más que acelerar estas transformaciones, y a lo que eran tendencias de un mercado se impuso la necesidad. Y entonces esto ha hecho que las transformaciones tomaran un ritmo notablemente más acelerado. En ese sentido, las características del Banco Nación, o sea, el banco público, el principal banco público que tenemos en la Argentina, no deja de ser un banco comercial que no tiene ningún tipo de fondeo particular, como por ejemplo tiene el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, como mencionaba Matías, que tiene fuentes de fondeo específicas. Nuestra fuente de fondeo son los depósitos. Entonces, esto obliga a que el
el Banco Nación tenga que ser un banco competitivo en términos comerciales. Con lo cual, el desafío enfrentado en este tiempo ha sido realmente muy fuerte. Y cuando, digamos, estos son por un lado, digamos, los procesos que estaba atravesando el sector, y cuando además vino la pandemia. Y la pandemia, me parece que una vez más, esto se puede verificar en uno y otro momento de nuestra historia, la pandemia una vez más muestra el rol y la importancia que tiene la banca pública. A mí se me hace muy difícil pensar cualquier mínima estrategia de desarrollo productivo, de inclusión social, de integración territorial, sin bancos públicos en la Argentina. La Argentina ya presenta una característica muy particular, es una bajísima participación del crédito en relación al PBI, esto incluso, digamos, comparado con países de la región, con lo cual tenemos un punto de partida donde hay muy bajo financiamiento. Y cuando hacemos un análisis de ese financiamiento y analizamos sobre todo a los bancos privados, vemos las preferencias por los negocios de muy corto plazo, de alta rentabilidad y un interés muy fuerte digamos, por preservar ante cualquier incertidumbre la liquidez. En ese sentido, una y otra vez uno ve cómo el Banco Nación, en la medida de sus posibilidades, ha cumplido roles anticíclicos y ha cumplido roles de fomento. En ese sentido, a mí me parece que esas son funciones elementales de un banco público. En la Argentina no se ven comportamientos de esa naturaleza en el sector privado. Hoy, por ejemplo, en un contexto donde aparecen distintas señales o se plantean distintas señales de incertidumbre por el contexto electoral y demás, uno ve que el sistema bancario tiene unos niveles de liquidez altísimos colocados a cortísimo plazo, ¿no? Entonces acá tiene que aparecer para sostener la producción, para apoyar la producción, para garantizar la inclusión social, claramente los bancos públicos marcando o teniendo un rol de testigo en el sistema y el Banco Central forzando políticas en términos de orientación del crédito. En ese sentido, el Banco Público también, y el Banco Nación en particular, es importante no solo por su rol en el financiamiento, es el banco que primero sale a prestar, es el banco que cumple ese rol, digamos, ese rol anticíclico, es el banco que presta a mayor plazo, con menores tasas, etc. Pero a la vez es una herramienta fundamental del Estado Nacional para instrumentar, dada su territorialidad, distintas políticas, no solo productivas, sino también sociales. En ese sentido, como les decía, la pandemia mostró un rol del Banco Nación que fue similar al rol que se verificaron en otros momentos. Por eso fue tan importante el proceso, digamos, que llevamos adelante de fortalecimiento del banco, porque en diciembre de 2019 recibimos un Banco Nación que tenía un patrimonio que era un poquito más de la mitad de lo que había sido su patrimonio cuando lo dejamos en diciembre de 2015. Entonces, un Banco Nación debilitado es un Banco Nación con menor, digamos, capacidad prestable, no solo en el volumen de la cartera, sino en cada crédito individual, porque hay restricciones en el monto de cada crédito en relación al patrimonio. En ese sentido, la verdad que una y otra vez se ve la importancia clave de este banco. Ahora bien, yo quería señalar dos cuestiones. Por un lado, el Banco Nación tiene algunas limitaciones. Nosotros en la Argentina no tenemos, el Banco Nación no es un banco de desarrollo, es un banco comercial, que si bien, como les decía, lo que tiene como característica es
su potencial prestable por el tamaño que tiene, pero todavía nos falta en nuestro sistema financiero poder avanzar más fuertemente en la posibilidad de financiar proyectos más que empresas. Y por el otro lado, otra de las cuestiones que quería plantear hoy es que estas transformaciones nos abren un conjunto importante de preguntas y la necesidad de profundas transformaciones desde el banco. Lo que les decía de este proceso de digitalización, ese es un proceso de digitalización que cambia los modelos de negocio de los bancos y del Banco Nación también, que lleva a cambios en los procesos, que lleva a cambios en los productos y también cambios en los clientes. Es un proceso que no tiene marcha atrás y que cuando avanza, una de las cuestiones que genera es mayor, digamos, si quieren, una mayor eficiencia en muchos aspectos para asignar, por ejemplo, una misma cantidad de cartera de crédito. Esto al banco le plantea un conjunto importante de desafíos. En primer lugar, el proceso de digitalización empieza a relativizar uno de los activos centrales que tenía el Banco Nación, que era su territorialidad. Con esto, desde ya que este no es un activo, ni la territorialidad es una cuestión que desaparece, sino que aparece, empieza a ser una cuestión relativizada. Por el otro lado, y es un proceso que se está viendo y uno lo puede ver en la prensa, estos procesos llevan a una menor cantidad, a una necesidad de menor cantidad de trabajadores y trabajadoras para dar los servicios y productos que se venían dando hasta este momento. Entonces, como banco público, esta situación nos lleva necesariamente a repensar los productos y servicios que hay que ofrecer. Antes, las sucursales estaban destinadas fuertemente a hacer una atención en términos de trámites, que cada vez se digitaliza más y se resuelve de forma mucho más eficiente y cómoda para todas las personas y accesible, y estaban destinadas a otorgar créditos, que también se va transformando en buena parte ese proceso. Con lo cual, desde mi perspectiva, uno de los desafíos que tenemos es encontrar qué nuevos productos y servicios tiene que ofrecer un banco público. En ese sentido, a mí me parece que tenemos que caminar un sendero hacia convertir nuestras sucursales en asesores financieros de las empresas y particularmente de las pequeñas y medianas empresas. Eso por un lado. Por el otro lado, otro de los desafíos que tenemos es financiera. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, esto no lo vamos a lograr haciendo más de lo mismo, sino entendiendo qué personas y qué empresas, ¿no? Digo, lo pienso tanto en los dos segmentos básicos de un banco, son las que más acceden, y entender cómo los bancos tenemos que cambiar o adaptar o pensar los modelos de decisión, sobre todo los modelos de decisión de riesgo crediticio, para poder incluir. No vamos a poder generar digamos, un mayor acceso al crédito o un mayor acceso a servicios financieros haciendo lo que estábamos haciendo hasta este momento. En ese sentido, en particular, para poner dos ejemplos, uno que a mí me parece realmente muy interesante es, lanzamos hace poco todo un programa, un paquete, como podríamos decir en un banco, para personal de casas particulares, que sabemos que además es un sector fuertemente feminizado, y la verdad es que cuando uno ve la evolución de los ingresos, el grado digamos, de formalidad de esos ingresos y demás, y nosotros aplicamos las reglas de negocio convencionales, el grado de exclusión que generamos con ese segmento en particular es muy alto. Y en ese sentido a mí me parece muy interesante el proceso que estamos haciendo como banco en pensar reglas de decisión, modelos de riesgo, modelos específicos para poder ir a adaptarnos a la realidad material de cada sector, entender cómo podemos abordar ese sector y pensar modelos específicos. Del mismo modo,
se presentan los desafíos para las empresas, y ahí la verdad no hablé con Guillermo para ver sobre qué iba a ir su presentación, pero por ahí nos cuenta un poco de lo que implica las reglas de Basilea que impone el Banco Central a los bancos comerciales, y en ese sentido, cuando uno aplica las reglas de Basilea II, empieza a haber un fuerte sesgo contra, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, que dejan la posibilidad de contrarrestar ese sesgo en la medida que los bancos muestran datos robustos en términos de cuáles son las tasas de recupero, etcétera, etcétera. Con lo cual, para que, dado las obligaciones que Basilea le pone al banco, el Banco Nación pueda tener los incentivos alineados correctamente y no penalidades en lo que son, en lo que son las reservas que hay que constituir por tipo de crédito, esto nos obliga a hacer un uso muy fuerte de los datos y mostrar qué desempeño tienen un tipo y otro tipo de empresas. Entonces, la combinación de transformaciones tecnológicas junto con el avance en medidas regulatorias, una necesidad importante de cambios y de preguntas para seguir pensando cómo llevamos adelante nuestro rol. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Ahí aparezco yo como Cecilia Fernández Uña, me estoy deconstruyendo. Bueno, ahora es el turno de Guillermo, que lo tenemos presente, así que lo vamos a tener acá en cámara, lo tenemos en Pele. Guillermo, adelante, todo tuyo. Bueno. Hola. Anda el micrófono. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación del Carlos Pellegrini. Me parece una iniciativa bárbara esta que han tenido de iniciar esta serie de conferencias alrededor de esta temática. También al posgrado de la Universidad de Quilmes, me parece que es una tarea en conjunta que me parece que hace falta en Argentina darse estos debates. Y quería, Cecilia planteó un tema que yo tenía pensado incluir dentro de la intervención que iba a hacer alrededor de las cuestiones institucionales que deben ser pensadas en la Argentina en relación a los cambios necesarios a realizar en función de generar las condiciones para ampliar un proceso de financiamiento del desarrollo. Ahora, pensar en un proceso de financiamiento del desarrollo es pensar en el desarrollo, que no es solo una cuestión de crecimiento, y cuando uno piensa en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y su financiamiento, necesariamente debe recurrir a una vuelta a pensar en algunos temas que tienen que ser explicitados en términos del significado. En términos de la cuestión del desarrollo. Desarrollo necesariamente implica que haya una política de desarrollo, y una política de desarrollo también implica que haya una planificación del desarrollo. Esto lo digo porque uno puede pensar en dos tipos de modelo de financiamiento de largo plazo, que cuando hablamos de financiamiento del desarrollo, un poco tenemos implícito que el crédito de largo plazo, en términos de la política de desarrollo, es una cuestión fundamental. ¿Cuál es el lugar central o cuál es la formalización central
de las finanzas de largo plazo para un país que se plantea una política de desarrollo. Si son la generación de un mercado de capitales amplio, en donde los mercados asignen los recursos sobre la base de las motivaciones que tiene el sector privado, o si tiene que haber una política en donde haya una selección en términos de los sectores a desarrollar, y en esto un poco estaba planteado el tema en la apertura que había hecho Matías respecto de qué tipo de exportaciones uno debería pensar en función de garantizar salir de la restricción externa para una determinada política. Y cuando uno piensa en esa institucionalidad que tiene que tener una política económica para el desarrollo y que tiene que tener una planificación para el desarrollo, entonces piensa que el Estado tiene que jugar un rol con una banca destinada fundamentalmente a financiar ese crédito de largo plazo en las condiciones que sean necesarias o definidas en función de garantizar el desarrollo de determinados sectores para ese tipo de desarrollo que se busca. Y ahí entonces uno habla de regulaciones que tienen que ver con la estructura del crédito, con el direccionamiento del crédito hacia determinados sectores de la economía, en una política que tiene que ver con las tasas de interés necesarias de acuerdo a los plazos y los sectores que financia, en fin, de la necesidad de la especificidad que tienen que tener las entidades en cuanto a la formación de los recursos que tienen en función de los sectores que se piensan desarrollar, en la posibilidad del seguimiento de sectores e inclusive en el caso que los tamaños de empresas así también lo requieran, en el propio seguimiento por parte de determinados oficiales de crédito de un banco de desarrollo de determinadas empresas. Estas cuestiones son las que hacen a pensar la banca de desarrollo como en un concepto clásico que debe ser retomado para ser recreado en los países que enfocan un proyecto de desarrollo, particularmente en la Argentina de hoy. En la Argentina de hoy es necesario recrear una institucionalidad pública para el desarrollo, porque una política de desarrollo en la Argentina de hoy, desde una perspectiva que yo entiendo, y la voy a decir con el nombre, de carácter democrático, nacional y popular, implica que el Estado y sus instituciones tengan un papel... ¿Qué pasa? No está saliendo la voz. Hay un problemita con el audio. Esperemos. Los expositores no lo ven, no lo escuchan. Esta computadora está conectada en Zoom y se está saliendo. ¿Ahora? A ver. Hay un montón diciendo que no se escucha. Sí, lo entendemos, estamos viendo eso. Claro. A ver por qué tenemos esa diferencia de si tenemos acá. ¿Puedes probar un segundo el sonido, Guillermo García? Hola, ¿ahora sí? ¿Ahora se escucha? Y en YouTube lo escucho perfecto. A ver. Vuelvo a probar, por favor. ¿Hola? ¿Se escucha? Muy interesante el resultado de la pandemia, que el que está presente no se escucha los que están en Zoom. Sí, se está escuchando, sí. Ahora sí. Bueno, ¿y no escucharon nada de lo que dije antes? No, es muy interesante, decía, la pandemia, ¿no? porque los que están en Zoom se escuchan y el que viene presencialmente no se escucha. En fin, este es el otro mundo que nos deja la pandemia. Bueno, entonces decía que
para un proyecto de desarrollo que implica esta perspectiva, que supone que un país de desarrollo tardío tiene que encarar una política de desarrollo que incluye la planificación por parte del Estado de esa política de desarrollo, que eso tiene que ver con los sectores que se van a elegir apoyar con una mayor energía, que esos sectores a ser apoyados tienen una relación también, no solo, pero también con superar la restricción externa, pero también con mejorar las condiciones de posibilidad de ampliación del empleo y también con generar las posibilidades de una sociedad que en términos de justicia social y de distribución del ingreso se ajuste a esa perspectiva de desarrollo que uno piensa implementar. Esa política de desarrollo tiene que ser direccionada, tiene que ser planificada y tiene que tener como ejes la construcción de instituciones financieras que puedan regular el crédito, que puedan establecer los plazos del crédito necesarios, que puedan establecer las políticas que puedan apoyar las políticas de inversión de las empresas privadas que van a estar apoyadas en ese proceso. De posibilidades puede tener y debe incluir como paradigma un papel decisivo para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en un país como la Argentina, donde este sector ha tenido tradicionalmente un despliegue muy importante. Y acá hago un paréntesis, en ese marco, todavía sin las instituciones, pero sí con la vocación de una política en esta dirección, en el Banco Nación ha tenido, durante el periodo de la gestión que compartimos con Cecilia y los demás compañeros del directorio, un papel fundamental, inclusive en el marco de la pandemia, que aún sigue, el cambio de la composición del crédito con un peso mucho mayor del crédito a las pequeñas y medianas empresas y con un grado de desconcentración del crédito que se verifica hoy en los números que el banco tiene. Y en otras actividades, Cecilia mencionaba el tema de los créditos a las empleadas en los hogares y yo quería traer que por primera vez hay un crédito bancario directo a la agricultura familiar sin una intermediación de fideicomisos o de otro tipo de instituciones construidas también en el Banco Nación. O sea, ampliar el espectro de los sectores atendidos por la institución, pensando en una Argentina integrada, en donde no solo los grandes proyectos empresarios participan del proceso de desarrollo, sino también las pequeñas y medianas empresas y también otro tipo de economías, inclusive la economía social o la economía popular. Ahora, quería volver a la cuestión de las políticas específicas que son necesarias para el desarrollo y venir sobre lo que a mí me parece un hito fundamental que hubo en los gobiernos nacionales y populares con los cuales comenzó este milenio, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del año 2012. Esa reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del año 2012 incluía lo que Matías decía al principio, eran elementos fundamentales para la banca central en términos de su capacidad regulatoria, que pasaba de la anterior Carta Orgánica de carácter neoliberal, que solo planteaba el cuidado de la estabilidad de precios, para agregarle el tema de la estabilidad financiera y también mejorar las condiciones de ampliación del empleo y del desarrollo. O sea, el Banco Central, en ese marco modélico que estaba planteado en la Carta Orgánica, tenía esas características. Y de hecho había establecido
algunos programas que tuvieron impacto en el crédito PYME, que se desplegaron sobre el final del periodo de los gobiernos que empezaron en el milenio y que en el año 2015 dieron paso a un gobierno neoliberal. Lo que no hubo fue una modificación de la Ley de Entidades Financieras, todavía pendiente, que es una ley de entidades financieras que tiene un criterio de banca comercial de carácter general, inespecífica, y que para un proyecto de desarrollo es interesante que el abordaje sea el abordaje de una banca especializada. Por ejemplo, el modelo coreano de desarrollo en el periodo de gran crecimiento coreano y de industrialización coreana tenía un conjunto de bancos, todos aplicados, públicos, todos aplicados a una política de desarrollo. El Banco Coreano de Desarrollo, había un banco de pymes, había un banco industrial, había un conjunto de bancos que tenían esa función. En el proyecto brasileño no solamente está la existencia del BNDES, sino también hay una banca de desarrollo regional, poderosa, articulada con el BNDES. Hay un proyecto de bancos de desarrollo que tienen funciones especificadas. En Argentina todavía voy a hablar de algunas restricciones desde el punto de vista de las finanzas bancarias del desarrollo que se siguen teniendo, ¿no? En términos de la regulación, voy a ir al tema de Basilea. En términos de la regulación, cuando uno habla y acá hablamos bastante de la banca pública y de la insoslayabilidad de tener una banca pública que opere en el sistema financiero, una banca pública que opere en el sistema financiero con carácter contracíclico y con carácter de testigo como banca comercial, y también de una banca pública que tenga la misión de financiar las políticas de desarrollo. Para ello, lo razonable no es que la banca pública esté sometida al mismo tipo de regulación que la banca privada, porque tiene misiones específicas, no tiene el móvil de la rentabilidad, sino que tiene el móvil de un proyecto, de desarrollar un proyecto nacional determinado, y por lo tanto las regulaciones deberían ser de orden diferente. Por otro lado, las regulaciones de los bancos del interior y de los pequeños bancos y de los bancos cooperativos que atienden las economías PYME tendrían también que tener regulaciones de otro carácter. Bueno, Basilea une todo. Y que la estructura de Basilea tiende a premiar la garantía sobre el proyecto. Esta es una conclusión de las regulaciones de Basilea, pero tiene esa lógica. Bueno, de hecho, la construcción de la posibilidad de apalancamiento que tiene una entidad radica en el tipo de préstamo que haga y el patrimonio que tengan las empresas a las cuales se le presta. Así está construido el esquema de regulación de Basilea. No es un buen esquema regulatorio que responde a la lógica neoliberal y constituye la banca pública con algunas inconsistencias muy serias, porque en realidad cuando uno mira, por ejemplo, números del Banco Nación, uno mira, por ejemplo, que en realidad los problemas de morosidad mayores se producen en las grandes empresas,
y resulta que Basilea tiende a obligar a constituir mayores reservas por la tenencia de créditos PYME que por la tenencia de créditos a grandes empresas. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, que hay que continuar haciendo una reforma institucional que restituya la lógica crediticia que se planteó en la época de la teoría del desarrollo con los bancos de desarrollo. Y pensar el desarrollo y la finanza para el desarrollo desde los bancos del desarrollo. El mercado de capitales es una complementariedad para una política de desarrollo en términos de lo que puede aportar como financiamiento para el crecimiento. Pero los proyectos fundamentales que parten de la decisión ciudadana de construir un modelo de sociedad y un modelo de economía salen de una planificación estatal en un proyecto para el desarrollo y por lo tanto salen de repensar la banca para el desarrollo. Lo mismo en términos del que se planteaba al principio de las finanzas del desarrollo y del papel que tiene el endeudamiento del Estado para poder desarrollarse. Ese endeudamiento del Estado está pensando que el Estado tiene que intervenir decididamente en obras de largo plazo, de infraestructura, en obras de largo plazo que y en obras de largo plazo que inclusive tengan que ver con el papel empresario que tenga que jugar el Estado durante el proceso de desarrollo, porque el Estado también tiene que tener empresas durante el proceso de desarrollo y para eso también tiene que endeudarse. De manera que, en ese marco, la posibilidad de la reforma del Banco Central debe ser cara a fondo y aún profundizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tener una reforma de la Ley de Entidades Financieras, que Basilea sea para lo que fue creado, que es para regular los bancos que tienen un carácter internacional, pero no para regular todos los bancos constituyendo un corset entre las entidades para el sistema financiero. Quise hacer este centro en las reformas institucionales y hay una discusión si el Banco Nación, que es un banco comercial, puede ser en el futuro un banco comercial y aparte tener un diseño de departamento que le permita también ser una banca de desarrollo, pero para eso tiene que tener otras condiciones regulatorias sobre esa banca, puede ser también otra institución que sea generada a ese respecto, pero tiene que tener otras regulaciones, tiene que tener... Y la otra cuestión es cómo se capitaliza un banco para el desarrollo, porque en la época anterior, a nosotros una de las cuestiones que tuvimos que afrontar es que el neoliberalismo, en vez de aportarle al Banco Nación, le quitó al Banco Nación, le quitó utilidades y aparte le pidió capital en un determinado momento. Fue un proceso de descapitalización y de desorientación del crédito por parte del régimen neoliberal. Entonces, no solamente basta la existencia de una banca pública, sino que esa banca pública tiene un rasgo particular. No es una banca de propiedad del Estado que se comporta como un competidor igual en el proceso de desarrollo. Es un banco distinto que tiene otros roles. Y voy a invertir una cuestión, ¿no? Porque en otros momentos, cuando el Fondo Monetario Internacional, esperemos que en este no, creo que en este no, pero en otros momentos cuando venía, uno de sus objetivos era la privatización de la banca pública como si fuera una posibilidad para liberar los mercados de crédito. En realidad, lo que es imprescindible es la banca pública y lo que está en discusión hoy en la Argentina, porque esto también hay que evaluarlo, ¿cuál es el rol real que cumple la banca privada? Ese rol está muy difuso,
decía Cecilia, créditos de corto plazo, aprovechamiento de un mercado de negocios de créditos personales, que no necesariamente es una función que hace, para la cual haría falta una banca internacional, por ejemplo en la Argentina. Eso podría ser recreado en el marco de una política de desarrollo donde haya regulaciones específicas y donde la banca, por ejemplo, internacional tendría determinadas misiones y especialización, la banca privada nacional tendría misiones y especialización, la banca pública comercial tendría determinadas cuestiones y habría una banca de desarrollo destinado a impulsar un crédito de largo plazo que la Argentina necesita y para los cuales, de vuelta, vuelvo a lo que decía Matías al principio, una política de endeudamiento del Estado, una política de déficit del Estado no necesariamente debe ser condenada porque no es un problema contable ese. Ese es un problema que tiene que ver con una estrategia de crecimiento y una lógica consistente macroeconómica que no es la lógica macroeconómica que impuso el neoliberalismo. Con eso no le decimos nada. Bueno, ya sé que me debo haber extendido demasiado. Nadie me dijo nada y entonces joróbense lo que no me dijeron. Listo, era lo mío. Que me escuchen. Voy a hacer las preguntas. Bueno, tenemos una serie de preguntas. Un ratito, tendremos 20 minutitos. La primera de Genaro, para Matías. Pregunta, en este contexto de predominio de flujos financieros cross-border, mercados de capitales e internacionalización del capital, ¿cuál sería el rol de los bancos centrales y la banca pública? Se me ocurre, por ejemplo, toda la política contracíclica financiera para las empresas coincidió con adelantamiento de importaciones y cancelación de deuda externa privada. Esa es la pregunta de Genaro para Matías. Te tenemos, Matías, del otro lado. Una restricción financiera. La cuestión es en qué medida controles de capital, creo que hay eco porque el operador está abierto. En el caso de la Argentina ha habido control de capital, pero obviamente los controles de capital no han sido suficientes para frenar en nuestro caso hubo además durante el periodo de, bueno, Cecilia había hablado ahí, ¿no? La diferencia de cómo dejaron el Banco Nación, cómo volvió el Banco Nación, y lo mismo vale para la deuda externa, ¿no? Que se acumuló, o sea, más allá de los flujos y de los problemas que siempre hubo, la deuda externa la duplicaron, más que duplicaron durante el periodo de gobierno Macri, con grandes fugas de capital y, bueno, los problemas que ha dejado, que hoy estamos renegociando con el FMI, o renegociar la deuda externa con los sectores privados otra vez, ¿no? En menos de 2 décadas hicimos 2 renegociaciones, ¿no? En 2 portfolios, esencialmente. Yo ahí tengo una posición que no es necesariamente la más popular. Yo creo que lo que es necesario, además de control de capital, de políticas macroprudenciales, no como cree el FMI, como una cuestión, o la teoría convencional, como algo que debe ser apenas en casos de crisis, yo creo que es un elemento permanente, como quería Keynes durante el sistema de Bretton Woods, pero además creo que en el caso, como era global y estaba en todos los lados, es mucho más fácil de manejar si es apenas un país unilateralmente, más un país periférico con dificultades. Lo que hay la necesidad de tener una remuneración real en pesos que sea mayor que la externa, o sea, si no la cosa se complica mucho. Alguno va a decir, bueno, pero la tasa de interés más alta genera problemas para financiar el crédito domésticamente, y eso no es verdad. Brasil ahí yo siempre doy el ejemplo de Brasil justamente, Brasil durante mucho tiempo, en el primer gobierno Lula, tiene las tasas de interés más altas del mundo, capaz. Sin embargo, usa el BNDES con crédito subsidiado para dar crédito por otro lado. Ahí es en donde el BICE, el Banco Nación y todos estos otros bancos que existen funcionan como una forma de generar crédito para otras cosas.
¿En qué medida va a haber? Yo no soy muy favorable a la visión de que el FMI ha cambiado de postura, creo que han negociado con nosotros, espero que se dé la renegociación al principio del año, etc. Pero no creo que el mundo esté cambiando en un mundo donde se va a cerrar otra vez la cuenta de capital y el neoliberalismo esté en retirada, etc. Así que me parece que vamos a necesitar todavía bancos centrales que manejen esas dos políticas, que manejen por el lado de utilizar la tasa de interés para evitar, ¿no?, el push, ¿no?, que se nos va el dinero, y por otro lado control de capital, son centrales. Bueno, vuelvo a pedir micrófono. Bien, voy a juntar varias preguntas, así ya directamente me parece que es mejor que puedan responder en un combo para los directores del Banco Nación. Varias preguntas. Una, dicen, ¿cómo ven el rol de la banca vinculada al sistema de pagos? ¿Se ha avanzado en la interoperabilidad de transferencias y QR? ¿Cómo ven eso a futuro? Y la inclusión digital bancaria, tanto productiva, comercios pymes, como individuos. Les pongo otra preguntita sumada y hacen un combo. ¿Cómo ven la posibilidad de sistematizar, digitalizar y complementar la información del banco para realizar mejor orientación del crédito y otras políticas públicas dentro del sector público nacional? ¿Cómo ven el paradigma cripto y su penetración en la economía argentina? ¿Es algo para adoptar, para competir o para combatir? Son dos preguntas que tienen que ver con lo digital. Y una más general, ¿qué grados de libertad tiene el Banco Nación respecto de la tendencia económica general? ¿En cuánto influye la organización de la dirección del banco y del personal en las posibilidades de implementación de políticas públicas concretas? En términos de la interoperabilidad de los QRs, hay un proceso en marcha. Argentina, el Banco Central sacó toda una normativa sobre medios de pago, lo que se llama transferencias 3.0, que en varios aspectos es una normativa muy avanzada, plantea un sistema de medios de pago integrado. Hay incluso otros países en el mundo y desarrollados que no tienen esa situación. O sea que hay avances en ese sentido. Lo que queda todavía es un camino en términos de implementación. Por parte del Banco Nación, estamos avanzando fuertemente en esta estrategia que no solo se plasma en un producto como es nuestra billetera digital, sino que también avanza en poder incluir a los comercios de modo de poder realmente facilitar los pagos. El mercado de pagos en la Argentina ha estado históricamente muy concentrado. Eso lo que ha hecho fue no permitir o no incluir comercios más pequeños. Ahí empezaron a cubrir un espacio vacante, en particular Mercado Pago, cuando nosotros llegamos, que ha ganado terreno a costa de cobrar comisiones sumamente elevadas y costos de financiación sumamente elevados para los comercios. Le ha dado una solución con esa contraparte, con lo cual realmente aparece la necesidad de que los bancos públicos entremos a jugar ese partido, por esa necesidad del desarrollo en términos de los medios de pago, no solo porque la pandemia mostró las dificultades que genera depender excesivamente del efectivo. Quienes más terminan sufriendo esta situación son quienes están en los lugares donde hay menos infraestructura bancaria, ¿no? Saben que no es lo mismo el grado de cobertura de cajeros y sucursales en la Ciudad de Buenos Aires que en los distintos partidos del conurbano y otras localidades. Entonces, esta es una situación que particularmente afecta a esos segmentos, y además es una herramienta central para poder canalizar políticas. Por ejemplo, se decidió, lo han visto recientemente, transitoriamente volver a reemplazar lo que era la tarjeta alimentar, que era una tarjeta prepaga, que estaba solamente tenía la posibilidad solamente de utilizar para comprar alimentos, sino que volver a permitir que eso fuera efectivo, porque todavía no tenemos capilaridad en los
comercios de proximidad. Entonces, lo que obligaba era tener que comprar esos alimentos en las grandes cadenas. Entonces, es necesario, en términos de desarrollo, en términos de poder mejorar los instrumentos de política pública y en términos de mejorarle también una infraestructura a los segmentos que están en los lugares de menor infraestructura bancaria. Así que es un proceso donde creo que los bancos públicos tenemos que salir a cubrir los lugares vacantes que no les interesan a las fintechs o a los bancos privados. En términos del uso de datos para orientación del crédito, me parece que hay mucho para hacer ahí. Guillermo dijo algo que es así. Nosotros vemos en el Banco Nación que son las empresas pymes las que tienen la menor tasa de morosidad, contrariamente a lo que se piensa. La mora del Banco Nación está justificada básicamente por grandes empresas, que en algunos casos no como, digamos, esa morosidad no ha sido simplemente digamos, una morosidad, sino que tenemos el caso Vicentín, donde hay denuncias y hay investigaciones en curso que tienen que dilucidar si lo que allí hubo no fue una estafa. Pero lo que vemos entonces es que en las pequeñas y medianas empresas el banco tiene menor morosidad y destina gran parte del financiamiento a esas empresas, con lo cual las tendencias que se ven en términos de servicios y productos financieros, que llevan muchas veces a poder ofrecer un crédito rápido a partir de información que sale de buró de créditos, como Gnosis, como Veraz, realmente hay que avanzar en el uso de datos para poder hacer otra asignación del crédito. Sí, hay mucho camino por ahí y eso tiene que ver con esas cuestiones que señalaba en términos de las transformaciones que son necesarias atravesar. Respecto de las políticas, no creo que tenga que ver tanto la organización interna del banco, en términos de cuál es la orientación del Banco Nación, sino con la orientación que tenga el gobierno nacional. Y eso lo vemos claramente, como dijo Guillermo, cuando aparecen gobiernos nacionales, populares, que ponen el énfasis en la producción, en la inclusión, el Banco Nación tiene una orientación política, una orientación de su política crediticia, de sus servicios, muy clara, ¿no? Y cuando estamos en otros periodos, eso cambia radicalmente. Dijo Guillermo, nosotros nos encontramos una cartera de créditos con un grado de concentración hasta peligroso para el banco, un banco descapitalizado. Eso lo transformamos rápidamente porque hemos dado 600.000 millones de pesos de crédito en este tiempo que llevamos desde que comenzamos. Entonces esto permite rápidamente cambiar la cartera, pero el rol del Banco Nación está determinado básicamente por la orientación que se le da a sus políticas. Y en todo esto tiene un lugar central los puntos que planteaba Guillermo, en términos de la regulación, en términos de la ley de entidades financieras, en términos de las distintas exigencias que le plantea el Banco Central al Banco Nacional, que afectan las posibilidades que tiene el banco en términos de llevar adelante procesos de financiamiento de desarrollo productivo. Muy bien. Paso las dos preguntas más y ya vamos cerrando. Una de las preguntas, claramente para los directores del Banco Nación, es el caso Vicentín, si llegó alguna vez a analizarse seriamente la toma de la empresa, si hubo algún impedimento técnico y cuál es la chance de recuperar alguna vez los 300 millones prestados en condiciones irregulares. Y después la otra, además del bajo nivel de crédito, el sistema bancario tiene dificultades para retener depósitos que tienden a dolarizarse y a salir del sistema, cajas fuertes, cuentas en el exterior. ¿Pueden abordarse ambos problemas al mismo tiempo?
hay que remunerar los depósitos en dólares. ¿Se puede relanzar un esquema de ahorro y préstamo, por ejemplo, para crédito hipotecario? Son las dos preguntas que nos quedarían. No sé si Guillermo, Cecilia. Guillermo. El tema Vicentín, por supuesto que existen determinadas posibilidades de recuperación del préstamo. Estamos en un concurso. Por otro lado, hay enjuiciamientos penales sobre los directores del banco, ayer hubo una resolución muy fuerte sobre la dirección de Vicentín, que fueron los directores de Vicentín. Ahora, la empresa tiene un patrimonio negativo muy fuerte. También es cierto que es una empresa establecida y que puede haber estrategias de recuperación de la empresa. También es cierto que el concurso ha sido, desde nuestro punto de vista, mal llevado, y eso ha causado perjuicios. Pero bueno, es un tema que está en discusión. Vicentín es parte de un holding que es un holding que tiene muchas más empresas, con dos cabezas, una que está en Argentina y otra que está en Uruguay, que el régimen de consideración de los grupos económicos en términos del enfoque de estos problemas de insolvencia que hay hoy vigente es un retroceso frente al que existía cuando Lozada dictaminó acerca del problema de la situación de SWIFT del TEC, que acá ha habido maniobras en términos de pases entre empresas, préstamos interempresarios, etcétera, que aparte han sido hechas con desprolijidad y han quedado al descubierto. Entonces hay que ver cómo todas estas cuestiones van operando. Ahora está el periodo de exclusividad en el proceso de la convocatoria. No sabremos si todavía habrá una oferta que sea razonable y después ese proceso entra en otras consideraciones. Si hubo un proceso en su momento de recuperación real, y sí, hubo un intento, una intervención, una resistencia al Poder Judicial, en este caso, como en otros casos, de un Poder Judicial que en la Argentina está en una situación crítica y que debe ser reformado. También eso afectó al propio tema de Vicentín, con un juez que se negó a aceptar una intervención del Poder Ejecutivo Nacional, de manera que eso, de algún modo, truncó una posibilidad en un determinado momento. La otra pregunta era... La pregunta era acerca de la posibilidad de dar crédito hipotecario a largo plazo y del problema de la dolarización de... Mirá, en el sistema financiero argentino no se observa una caída importante de los depósitos en pesos. Eso están los números, ¿no? Creo que en el periodo de octubre de 2021 a octubre de 2020 hubo un crecimiento del 49% de los depósitos, 50%, que no está muy lejos de la tasa de inflación. En todo caso, los problemas de mayor ahorro bancario, etcétera,
es un problema más estructural que un problema de la coyuntura. No hay una corrida de depósitos en pesos a depósitos en dólares, no lo tiene el Banco Nación y no lo tiene el sistema, ¿no? Me parece que esa pregunta no... Y está el audio abierto, el mío. Una última preguntita y con esta cerramos. En el marco de lo expresado por Cecilia sobre las restricciones crediticias y en contexto de financiarización, ¿se pensó en sinergias con otros bancos públicos, ANSES, AFIP y banca cooperativa para avanzar en la bancarización de los muchos que están afuera del sistema? Gracias. Bueno, esta sería la última pregunta. No sé si la quiere responder Cecilia, que hace referencia a sus dichos. En la pregunta hay dos cuestiones. Una tiene que ver con crédito, que lo pienso más como crédito productivo, y creo que sí hay mucho espacio para la sinergia con otros bancos y también con otro tipo de fondos. Hemos tenido experiencias de lo que fue aquel inciso K en su momento, donde otros fondos que suelen estar colocados en instrumentos financieros se volcaban al desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad también puede hacer una parte con ello, y me parece que sí, que es necesario recorrer ese camino en la medida que no tenemos un banco de desarrollo como sí tienen otros países. Entonces, cuando hablamos de grandes proyectos productivos o de grandes obras de infraestructura, la verdad que son casos interesantes, como por ejemplo recientemente se hizo para financiar la nueva planta de Richmond para la producción de medicamentos de base biotecnológica que incluye la producción de la vacuna Sputnik. Son proyectos que incluso a un banco como el Nación, sobre todo por el tipo de fondeo que tiene, a veces le pueden quedar, digamos, le pueden significar una exposición grande. Entonces existen estas posibilidades de articular que creo que hay que profundizar, ¿no? Uno de los caminos a suplir esa falta de un banco de desarrollo puede ser esta, una articulación de distintos tipos de recursos financieros disponibles. La otra cuestión tiene que ver con la inclusión, ¿no? La inclusión de personas, y sí, desde ya esto es un proceso que tienen que hacer todos, tenemos que hacer todos los bancos, y la verdad que cuando vemos cómo lo hacen los bancos públicos, lo hacen con otra lógica. Digamos, todo lo que es la banca de personas para los bancos privados es una fuente, es la principal fuente de rentabilidad, porque las tasas allí son altísimas, las rentabilidades son altísimas, los plazos son cortísimos. En cambio, los bancos públicos los hacemos con otro criterio. Los bancos públicos, cuando están con una orientación, digamos, en el sentido que plantean las propias cartas orgánicas, buscan fortalecerlos patrimonialmente, pero no tenemos como objetivo maximizar la rentabilidad. Buscamos un equilibrio entre permitir que el banco se fortalezca patrimonialmente y tratar de llegar con productos, digamos, con créditos que permitan fomentar el desarrollo productivo. Entonces, en ese sentido, si bien el Banco Nación es el principal banco, no es el que puede llevar adelante toda la tarea de inclusión. Es un banco que tiene una territorialidad con presencia en todo el país, pero cuando bajamos a nivel de distritos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el BAPRO tiene una capitalidad mayor que el Banco Nación, entonces creo que es una tarea en conjunto. Que me parece muy importante. Me parece que la pandemia ha mostrado que era necesaria, porque si no generamos condiciones desiguales en términos de acceso por ejemplo, a la necesidad de efectivo o de poder realizar pagos. Con esto yo no quiero dejar
de mencionar que me parece absolutamente necesaria tener una visión crítica de la inclusión financiera y que cuando planteo esto no estoy pensando en absoluto en lo que se plantea en general desde los organismos internacionales como inclusión financiera, ¿no? Nunca estoy pensando que el crédito es la solución a todo y que con créditos resolvemos problemas que son de ingresos, ¿no? Pero hay que pensar que algunos servicios son sí necesarios y cuando uno ve, por ejemplo, lo que implica las largas colas en un cajero automático en el tercer cordón de la región metropolitana para poder acceder a efectivo, que es lo que se necesita porque no existe un desarrollo en el barrio de la posibilidad de pagar con medios de pago, lo que estamos generando son peores condiciones de vida también para esos segmentos. Entonces ahí hay un rol que cumplir. ¿Puedo hacer? Sobre el tema Vicentín, porque si no puede quedar si la posibilidad de recuperación de Vicentín o parte de la deuda de Vicentín, por supuesto que en el marco que se ha dado, no es el resultado de la buena voluntad de la empresa ni del desarrollo de la transparencia de un proceso judicial en el marco de la convocatoria, sino de las condiciones de movilización que ha habido en determinados acreedores y de la lucha que se ha podido dar desde distintos ámbitos porque esto se pueda llevar a cabo, ¿no? En realidad no ha habido ninguna voluntad, sino todo lo contrario en términos de la conducción de la empresa, en términos de honrar sus compromisos. Y por otro lado, el origen mismo del crédito indicaba tomar créditos, no había condiciones para ser pagados y que fueron dados de mal modo. Y quiero destacar una cuestión que me parece que ha sido también una particularidad de la gestión nuestra dentro del banco, es que el Banco Nación, nuestra conducción ha cambiado una conducta del banco, hemos tenido un papel muy activo en términos de la recuperación del crédito, hemos participado del comité de control, cuestión que el Banco Nación no tenía como hábito en las etapas precedentes. Y nosotros hemos hecho ese cambio y hemos tomado participación en ese comité de control. Lo quiero destacar porque ha sido una modificación en términos de la política y hemos construido una actitud muy activa en términos tanto de la recuperación del crédito como de la preocupación porque la empresa tenga alguna alternativa en funcionamiento para que no quede un tendal social en la localidad. En la localidad no, en la provincia y un problema de una caída de una empresa importante en términos de la intervención argentina en la exportación de estos bienes tradicionales. Quería decir esto porque si no, la recuperación podría asociarse a la buena voluntad del proceso de convocatoria. Esto no existió por parte de la empresa. Bueno, con esto vamos cerrando. Agradecemos a todos, a los oradores, a los que están participando del otro lado del Zoom. Disculpen los inconvenientes técnicos, estamos innovando en todo esto porque bueno, es un Zoom simultáneo con presencialidad, así que tenía sus desafíos técnicos. Y bueno, muchas gracias a todos, esperamos que les haya gustado y nos veremos en la próxima.